hermanos, que el Señor me los bendiga. Un nuevo día para encontrarnos desde acá de nuestro hogar para alabar al Señor y bendecir su santo nombre. Tanto mi hermanita May. Buenos días, iglesia. Bendito sea el Señor que nos permite estar juntos un domingo más. Extrañando a Fernandito, hoy nos dejó, nos abandonó. Mentira. Ahí lo coordinamos para que ellos descansaran también el día de hoy. Acá está mi esposita con nosotros y vamos a empezar esta mañana nuestro servicio dándole a Él, a Dios, toda la honra y la gloria, poniéndonos en sus manos y esperando que el Espíritu Santo fluya con libertad en medio de nuestros corazones y nuestra mente, para que la palabra del Señor cale en lo más profundo. Vamos a tener un espacio donde vamos a estar cantando un par de cancioncitas para ir preparando el ambiente para la palabra del Señor. La mañana despertar, por la noche descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. La mañana despertar, por la noche descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Bendito La seas. mañana despertarse, por la noche descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, bendito sea tu nombre. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Bendito sea el Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón.
Bendito sea el Señor. Gracias, May. Amados, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor y pues que el Espíritu de Dios se mueva con libertad, como siempre digo, para que nuestro mensaje cale y llegue hasta lo más profundo de sus corazones en esta hermosísima mañana. Vamos a pedirle al Señor su intervención. Amado Dios, queremos agradecerte por este nuevo día, por la bendición de la vida, Señor, por tu provisión abundante, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hoy el sol ha salido para justos e injustos, Señor. Queremos reconocer tu intervención en toda nuestra vida, Dios, en todo lo que nos permites que pase y aquello que no nos sucede también, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestra fe, nuestro amor, nuestro compromiso por nuestro caminar contigo, Señor, en obediencia. Toma todo el control, Señor, de todo lo que vayamos a decir en esta mañana y que tu Santo Espíritu, Dios precioso, haga que la palabra expuesta entre en lo más profundo de nuestro ser. Te damos infinitas gracias y reconocemos, Dios, tu intervención en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué bendición encontrarles de nuevo esta hermosa mañana. Hoy quiero hablarles un poquitito, vamos a ir al primer libro de Samuel. Me gustan un poquito irles guiando, porque hay personas que se conectan con nosotros que no son muy asiduos a leer la palabra, son personas que no están muy acostumbradas, porque este mensaje se comparte. Algunos de las personas no están muy acostumbradas a ir a la Biblia. En el Antiguo Testamento, vamos a tener una referencia hoy sobre el Antiguo Testamento, hay libros, no hay cartas. Entonces, siempre que nos refiramos al Antiguo Testamento son primer libro de Samuel, no primera de Samuel ni primera de Crónicas, no, primer libro de Samuel, primero de Crónicas. Esas son la forma en que se dirige uno porque son libros, no son epístolas, no son cartas. Entonces, en el primer libro de Samuel, en el capítulo, vamos a irnos al capítulo 16, vamos a ver, ¿dónde estamos? Sí, al capítulo 16, versos del 1 al 13, del 1 al 13. Vamos a estar trabajando con este primer libro de Samuel. Ahora, antes de empezar con esto, quería contarles una historia real, una historia que me pasó hace como 20 años más o menos, estando congregándome en la primera iglesia bautista en Heredia, que fue nuestra primera congregación en la fe cristiana, evangélica. Existe un hermano, todavía se congrega ahí, don Roger Artavia, que en esas épocas él viajaba a Estados Unidos cada cierto tiempo. Yo ni siquiera había salido nunca del país, nunca. En un tiempo estamos ahí en la oficina pastoral y él me dice, hermanito, ¿por qué no me acompaña al próximo viaje que vaya a hacer a Estados Unidos? Y le digo yo, ay hermano, ¿cómo me gustaría eso? Porque yo nunca he salido del país, yo no tengo visa, bueno, no sé, voy a hablar con mi esposa. Y me dice, sí, claro, vamos, y yo tengo que ir a Houston, tengo que ir a Tampa, a comprar unos carros y así usted aproveche, conoce un poquitito ahí los parques en Orlando. Y a mí me sonó como ir al cielo, mis hermanos. Y entonces le hablé a mi esposa y mi esposa me dijo, sí, claro, qué bonita experiencia, andar. Nos preparamos, sacamos la visa americana y compramos el tiquete y toda la cuestión. Obviamente yo iba con don Roger. Don Roger era un hombre muy jugado en esto de andar en aeropuertos y esto de conocía perfectamente todos los lugares que íbamos a visitar. Pero este muchacho no tenía ni la más remota idea de lo que era viajar. No tenía información adicional. Yo estaba confiado en que yo iba con don Roger. La idea era ir a Tampa. En Tampa íbamos a tener una base por algunos días. Mientras él iba a Tampa a comprar unos carros, el hijo de él, Roger Jr., y un servidor, nos íbamos a dar la vida loca ahí en los parques, a conocer todos los parques. Pero resulta, mis hermanos, ¿verdad?, que llegando, estábamos él y yo, Roger llegaba a Tampa, resulta que entramos por Houston. Houston es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos. En ese momento vamos entrando a la parte de la recepción ahí de migración, y él llevaba a un hijo que vive en Houston, le llevaba unos atunes, una salsa Lizano y unas cosas ahí de comer, ¿verdad? Entonces él tenía que pasar por una puerta que se llamaba agricultura, pero yo tenía que pasar por la puerta normal,
entonces me dice él, del otro lado, usted me espera, porque yo voy a tardar un poquitito, porque me tienen que revisar la maleta, porque traigo comida y algunas otras cosas. Pero usted va rápido, ¿verdad? Yo, tranquilo. Hermano, yo no llevaba ni dirección para dónde íbamos, yo no llevaba nada, solamente llevaba el boleto, el tiquete aéreo, nada más. No llevaba un número de teléfono de nadie, ni siquiera se usaban celulares en ese tiempo, como para ubicar a don Roger dónde estaba. Don Roger pasa y yo paso, pero resulta que mi esposa, tan precavida, en una maleta de mano me echó un paquete de bolsas plásticas para aquello de la ropa sucia. Y la bolsa tenía unos dibujitos muy extraños, ¿verdad? Y la metió entre la pared de la maleta y una especie de bolsito que había ahí que no se veía el zipper. Cuando me empiezan a revisar las maletas, el muchacho le parece extraño eso que ve ahí, que parece que tiene algo como un relieve. Y él lo tocaba para un lado, lo tocaba para el otro, y el hombre me tuvo ahí 15 minutos. 15 minutos. Ya después nos dimos cuenta que era un paquete de bolsas, no sé qué, y me dejaron pasar. Yo llegué al otro lado y me senté en una banquita esperando a don Roger. Pero era media hora, mis hermanos, y don Roger no aparecía. Me puse a ver el tiquete y ya el vuelo de Houston a Tampa, que era un vuelo interno, estaba a punto de salir. Entonces me levanté y le pregunté a una muchacha, disculpe, ¿este vuelo? Me dice, ese vuelo sale en la puerta 40, o sea, al otro lado del aeropuerto, es un vuelo interno y está a punto de salir 10 minutos y sale. Hermanos, ahí el mundo se me acabó por un momento. Yo no tenía información, yo no sabía, no tenía forma de llamar a don Roger, no sabía para dónde íbamos. Si a mí me dejaba ese vuelo, yo estaba solito en el aeropuerto de Houston, yo nunca había estado en Estados Unidos, yo no sabía ni qué hacer. Lo único que hice fue que agarré mis maletas y corrí. Y corrí, y corrí, y corrí, hasta que el cuerpo no me dio más. De hecho, cuando llegué a la puerta, a la puerta 40, don Roger estaba afuera esperándome. Ya estaban cerrando la puerta del avión. Pero muchacho, ¿qué te hiciste? Y yo, como usted me dijo, yo me quedé esperando afuera. Pues yo salí, como no lo vi, me vine para la puerta porque creí que usted había caminado, pensando que yo me iba a mover. Hermanos, qué interesante es porque fue la primera y única vez que yo salí del país, y gracias a Dios se pudo salir muchas veces, que salí sin información. Ahora yo sé para dónde voy, conozco los números de teléfono, las direcciones, conozco todo, averiguo exactamente todo antes de salir. Ya no me pasa, y si quiere el vuelo que se vaya, yo llego. Pero esta experiencia que tuve, esta primera gran experiencia marcó mi vida. No puede uno salir sin información, sin conocer todo el proceso. Ahora ya me he hecho hasta un experto en preparar mis viajes. Todo lo premedito, todo lo calculo, todo costo, sé direcciones, sé tiempos de traslado, medios de traslado, todo lo conozco. Pero esta primera experiencia me enseñó a mí que es básica la información. ¿Cómo hacemos nosotros para manejarnos sin información? Ese es el mundo natural. Pero cuando nos vamos al mundo espiritual o al accionar de Dios, vieron que las cosas no funcionan así. No funcionan así, hermanos. Hoy quiero hablarles un poquitito de la información incompleta que Dios nos da. Vamos a hablar un poquitito de esa información incompleta y cómo funcionan las cosas para con Dios en el trato para con su pueblo. Entonces quiero que vayamos al primer libro de Samuel, al capítulo 16, y vamos a leer esos 13 primeros versículos. Recordarán ustedes que Saúl era el primer rey de Israel. Fue el primer rey de Israel. Fue un rey pedido por el pueblo. Ellos querían tener un rey y Dios se los concedió. Dios se los concedió. Está bien, está bien. Saúl. Pero Saúl no fue, obviamente, el mejor rey. Y Dios lo desechó. Dios lo desechó. En esos tiempos del profeta Samuel, Samuel vio cómo tuvo que ungir a Saúl como primer rey de Israel y lo amó. Samuel amaba a Saúl. Ahí en el capítulo 16 empieza de esta manera. Miren cómo empieza. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor.
y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio, y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente es este el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzguéis por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después, Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Cuando leemos esta historia, que es una historia preciosa, preciosísima, de cómo es ungido David, nos tiene que llamar la atención un par de principios que quisiera rescatar hoy del accionar de Dios. Un principio es que Dios siempre nos va revelando sus planes de a poco. Nunca, no recuerdo una historia donde Dios diga, vas a empezar aquí y vas a terminar aquí. Siempre el Señor va mostrando su voluntad de a poco. Nos dice a nosotros, hagamos algo y nosotros no tenemos más información. Y eso es un llamado increíble a obedecer sin saber realmente qué nos espera. La única certeza que tenemos es que va a ser de bendición. Es la única certeza, porque si Dios no lo pide, Dios bendice. Pero vamos casi que a ciegas muchas veces a obedecer al Señor. El otro principio es, podemos hacer esto si nos sometemos a la soberanía de Dios. Y vuelvo con el tema de la soberanía, y me perdonan hermanos, pero siempre voy a insistir, porque si usted no come soberanía de Dios en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, usted no va a lograr una fe fuerte. Si usted no entiende y no vive la soberanía de Dios, su fe no va a servir, nunca va a servir. Porque es sobre la soberanía de Dios que nosotros nos montamos nuestra fe. Dios es soberano, todo sucede con un propósito y Dios todo lo controla. Si eso no es así para usted y para mí, hermanos, nuestra fe no va a servir. No va a servir, porque si nosotros cuestionamos las cosas en el sentido propio de las cosas que hace Dios, es que esto se le escapó al Señor, es que Dios se descuidó y me está pasando esto. No, hermanos. Dios no se descuida. Dios dice, Dios nunca duerme. Nunca duerme el que te cuida, dice la palabra del Señor. Así que la soberanía de Dios, si yo logro entender que Dios me va revelando de a poco su voluntad, su deseo, yo puedo caminar sobre esa poca información siempre y cuando esté soportado porque Dios cuida de mí, Dios me protege, Dios está en control de todas las cosas. Estos dos principios los vamos a ligar en esta mañana. Entonces, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Yo lo he rechazado, dice el Señor. Ya no más. Ya me hastió Saúl. Llena tu cacho, llena
frasco de aceite de oliva y ve a Belén, vete para Belén. Allá hay un hombre llamado Isaí. Yo he elegido a uno de sus hijos como mi rey. Este sí lo voy a elegir yo. Es importantísimo ver cómo el Señor le da a Samuel estas indicaciones. Ya ahí empezamos a ver lo que estoy hablando, de la información incompleta de Dios. Le da la información que él tiene que saber. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Coge tu frasco o el cuerno, llénalo de aceite de oliva y ponte a caminar hacia Belén. Ahí busca a Isaí. Busca a Isaí. Porque he elegido a uno de sus hijos como mi rey, como mi nuevo rey. Esa fue la información. Pues Samuel, entrando en la situación política que existía en ese momento, se pone un poquitito así pava y dice, Dios, pero ¿cómo voy a hacer eso? Porque si Saúl se da cuenta que yo me moví, ¿verdad? Porque había un reconocimiento a la acción de Dios a través de su profeta Samuel, ¿verdad? Que si Samuel no sabía, si Samuel no se movía, Dios no se estaba moviendo, porque él tenía un profeta y lo hacía a través del profeta, entonces no llamaba la atención. Pero si Samuel empezaba a caminar hacia un pueblo, Saúl iba a estar muy listo porque algo está pasando. Entonces Samuel, entendiendo esa situación política, le dice, pero si Saúl se da cuenta, me va a matar. Y ahí es donde el Señor le da un poquito más de instrucciones. Ante la consulta de Samuel, el Señor le revela un poquitito más y le dice, bueno, llega allí y diles a ellos que vienes a ofrecer un sacrificio, ¿verdad? E invita a Isaí y a sus hijos a participar del sacrificio. Entonces ya tenía la historia, ¿verdad? Para poder llegar, para que se le quitara ese primer miedo a Samuel de llegar a Belén. Aquí es donde nosotros empezamos a identificar una forma en que Dios nos revela de a poco su voluntad. Lo cierto es que para usted y para mí, como yo hubiese preferido aquel viaje, tener toda la información, no estar esperando a que algo pasara sentadito ahí, bien obediente, como chiquito bien portadito, sentado esperando a Don Roger, yo me hubiese puesto a caminar hacia la puerta número 20. Pero no, yo me quedé ahí esperando porque no tenía la información. En el Señor no funciona así. Lo importante y lo que me hubiera encantado a mí como Samuel es que el Señor me hubiera contado toda la historia. Que el Señor me hubiera dicho no solamente, toma tu frasco, llénalo de aceite, vete a Belén, busca a Isaí, dile a los sacerdotes que vienes a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Que es una bendición para el pueblo, que yo esté por ahí ofreciendo un sacrificio, invita a los hijos de Eli porque voy a ungir a David, el hijo más pequeñito. A él voy a elegir. Entonces, usted va, lo elige y se viene otra vez para acá. Bueno, excelente, pero no. El Señor le fue revelando de a poco. Vamos a ver. Dios, fiel a su estilo, le dijo a Samuel exactamente la información que él necesitaba saber. Samuel llega a Belén y comienza el proceso de buscar al hijo, al nuevo rey. Pregunta por la casa de Isaí y le reúne junto a sus 7 hijos, a los que están ahí. Los purifica e inmediatamente pone su mirada sobre el hijo mayor, sobre Eliab. Este es el principio que usted siempre ha escuchado de este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Samuel llega predispuesto, voy para Belén, voy a buscar a Elí, uno de sus hijos es el que tengo que ungir. Cuando yo voy así, que ya yo le pongo lo que falta, ya yo le pongo un poquitito a lo que falta que el Señor me revele, yo se lo pongo. No sé si a usted le ha pasado muchas veces. Vamos en obediencia y en un momentito dado le agregamos nuestro puntico, ¿verdad? Entonces Samuel llega y le dice, ok, ¿ya están purificados? Usted es el mayor, usted es. Y está casi que a punto de soltarle el aceite cuando el Señor le dice, un momento, me has obedecido fielmente hasta aquí. Viniste a Belén con tu frasco de aceite, buscaste a Elí, purificaste a sus hijos, pero un momentito, de aquí para adelante no me has preguntado.
¿Por qué sabes que es Eliab? ¿Por qué piensas que es Eliab? ¿Por qué crees exactamente que es él? Samuel tenía muchas respuestas, estoy seguro. Mire, primero es el mayor, primogénito. Segundo, ¿verdad? Ese que a mí me parece. Físicamente, yo leo la estampa, este es. Y el Señor le dice, no lo juzgues por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga las apariencias, pero el Señor juzga el corazón. Últimamente nosotros estamos muy supeditados a hacer libros de hermosas portadas, a cuidarnos mucho lo que la gente mire en nosotros físicamente o externamente. Y nos hemos descuidado mucho del corazón, de nuestros sentimientos, de nuestra forma de transmitir el amor de Dios. Debemos de volver a entender que Dios lo que mira en las personas no es su parecer físico, sino su corazón. A mí me hace gracia, de veras, hermano. Yo soy de los que estoy de acuerdo que usted tiene que ponerse la mejor ropa para ir a la iglesia. Y la mejor ropa no significa que sea fina, su vestidito, bien bonito, bien guapito. Pero, hermanos, prefiero que usted llegue bien humilde a la iglesia, pero con un corazón que ame a Dios y ame al prójimo. Muchas personas se cuidan tanto de su apariencia física que su corazoncito está lejos del Señor. Aquí tenemos un principio claro. Dios sí mira el corazón del hombre. Dios mira el corazón del hombre. Y Eliab, yo no sé si no era bueno, pero no era el corazón que Dios necesitaba. El corazón que Dios necesitaba no estaba en Eliab. Ciertamente fue una gran enseñanza la que Samuel recibió en ese momento. Samuel se dio cuenta de que él no podía seguir confiando en su propia prudencia, que necesitaba a Dios desde el principio hasta el final en sus decisiones. Así como yo aprendí que no podía montarme en un avión sin saber para dónde voy, sin tener la dirección completa, sin tener la seguridad, toda la información que necesito hoy humanamente, Samuel aprendió que él no podía ponerle su firma a un proceso que Dios llevaba. El proceso Dios lo empezó, el proceso Dios lo terminó. No somos nosotros. Qué bonito que la Biblia nos hubiera dicho a nosotros. Y Samuel se presentó a los hijos de Eli y empezó y le dijo, Señor, aquí está Eliab, ¿es este? Y el Señor le dijo, no, no es este. Y va con el segundo, ¿es este? No, no es este. Y así pasaron las 7. Y el Señor le dijo, bueno, qué extraño, Señor. ¿Tenés algún otro de Isaí? Porque ya le pregunté al Señor por los 7 y ninguno de ellos es. Pero no es esa la historia. La historia frena en el puro principio, cuando queremos meter nuestra mano en los planes de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el principio. Entendamos, hermanos, Dios nunca nos revela toda la historia. Todos los detalles nunca nos los revela. Él va poco a poco. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a tener confianza en Él. Para que entendamos que nos vamos moviendo a su ritmo, no al nuestro. Y eso va a generar en nosotros freno, paciencia, tranquilidad, constancia, mientras entendemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Las instrucciones incompletas que Dios le había dado a Samuel revelan un importante principio acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros. No sé cuántas veces me han escuchado hablar de que Dios busca formar en nosotros algunas características de Él, parte de su carácter. Y digo parte porque no es todo su carácter. Recuerde que carácter no significa que yo me enojo o que yo soy muy tranquilo. Eso no tiene nada que ver con el carácter. Eso es temperamento. El carácter son las características, el grupo de cosas, de particularidades que nos hacen ser cualidades propias que nos hacen pues, ser nosotros mismos. Entonces, el carácter son esos rasgos, esas cualidades propias de la naturaleza de Dios. Ahora, hay cualidades del Señor que nunca las vamos a poder recibir. ¿Por qué? Porque son cualidades muy espirituales. Por ejemplo, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, ¿verdad? Dios tiene cualidades que nunca el hombre las va a poder tener. Pero hay otras cualidades que Dios sí quiere que nosotros tengamos, que son características de su carácter, valga la redundancia, son particularidades que un hijo de Dios debe manifestar, siempre debe manifestar. Justicia, santidad, fidelidad, afabilidad, que es amabilidad, o ser bondadosos, cordiales,
amorosos, misericordiosos. Estas características sí son importantes que nosotros asumamos en el carácter del cristiano. El carácter del cristiano tiene que darse a conocer. ¿Cómo nos parecemos a Dios? Teniendo poder. ¿Cómo nos parecemos a Dios? Estando en todo lado. No, hermanos, a Dios nos parecemos siendo apartados, santos, siendo justos, siendo fieles, siendo afables, amorosos, bondadosos, cordiales. Que una persona te diga qué buena persona eres y te diga, mire, no soy yo, es el Espíritu Santo que habita en mí. De esa es la manera, de las características que Dios quiere que ustedes y yo asumamos, tienen que ver con eso. ¿Por qué les estoy haciendo un paréntesis en eso? Porque Dios quiere formar ese carácter en nosotros. Y Él lo va a hacer a través de todas las experiencias que va a poner en nuestra vida. Nosotros somos personas que estamos muy mal estructurados. Somos egoístas, somos groseros, somos rencorosos. Somos personas que necesitamos restaurarnos plenamente. Y es a través de las experiencias que Dios trae a nuestra vida que lo podemos hacer. Entonces acá estoy seguro que Samuel aprendió a ser prudente. A ser prudente. Este momento que Samuel fue muy obediente y hasta el puro final casi comete un gran error por imprudente. No le preguntó a Dios. Una de las características que Dios quiere de alguna manera, quietud, espérese un momentito. Si Dios le viene diciendo a usted qué tiene que hacer, lo va a hacer hasta el final. Su nombre va a ser glorificado hasta el final. No necesita que nosotros pongamos ese aspecto personal nuestro, a menos que Él nos motive a hacerlo. El propósito principal de Dios es formar en nosotros su carácter. Para eso propicia pruebas, experiencias y procesos que por medio de ellos, su enseñanza y sus principios quedan grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Las instrucciones incompletas de Dios a Samuel nos muestran el principio de caminar por fe. Y esto es de lo más duro, mis amados hermanos. Hay hermanos que yo camino por fe, no por vista. No. Normalmente los hombres y mujeres caminamos por vista, no por fe. Cuando estamos seguros de que ahí están, vamos. No nos ponemos a caminar y saber que Dios, aunque no diga todo, ahí va a estar. Eso es caminar por fe. Mucha gente, recuerdan esa historia, yo no sé si es verdadera, pero por lo menos ilustra bastante bien. Un pueblo tenía 3 años sin que lloviera. Mucho tiempo, era una sequía increíble. Ya estaban sin ningún tipo de posibilidad de sobrevivir. Se junta la gente en la iglesia para orar al Señor para que empezara a llover. Pero solamente un niño llegó para aguas. Solamente un niño llegó para aguas. Si usted cree en el poder de Dios, usted tiene que actuar conforme al poder de Dios. Si usted cree que Dios está en control, usted camina por fe porque Dios está en control. Caminar por fe, no por vista. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, va a requerir de nosotros obediencia. Pero una obediencia que está cimentada en la confianza en que Él está en control. Y eso es donde la fe empieza con mucha tranquilidad uno a caminar. Pero si nosotros no caminamos por fe, vamos a cuestionar cada paso. Cada paso lo vamos a cuestionar. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que caminemos por fe. Samuel obedeció. Samuel llegó sin conocer toda la historia. De eso se trata. Empezar a caminar por fe. No es costumbre de Dios darnos muchos detalles. Los hijos de Dios debemos emprender el camino apenas Dios nos indique hacia dónde, aunque en ese momento no nos dé más detalles. Es bajo este principio de caminar por fe que ponemos en práctica el concepto de soberanía. Vuelve la soberanía. Vuelve este término que para mí es tan, pero tan importante en la vida del creyente. Dios es soberano. Y eso a mí, yo no sé usted, pero a mí eso me da una tranquilidad. A mí eso me da una tranquilidad cuando yo no humanizo a Dios, cuando yo le doy a Dios su lugar, su omnisciencia, todo lo sabe, todo lo ve, está en todo lugar, Él es todopoderoso. Esas cualidades de Dios. Y le agrego que Él es soberano, que Él está por encima de todo y que nada sucede si no es porque Él lo permite. Amados hermanos, eso trae a mi vida una gran tranquilidad. Una gran tranquilidad.
Puede usted estar viviendo la situación más terrible, la situación más difícil. Pero si usted dice, Dios está en control, si yo tengo que pasar a una situación más difícil, Dios todavía está en control. Yo quisiera que no, oro para que no, pero confío en que Dios sí sabe lo que está pasando. Vuelvo siempre que me gusta poner algunos ejemplos. Cuando usted es un niño o cuando usted acompaña a un niño a ponerse una inyección y usted le dice, lo voy a inyectar, el niño aplaude y dice, qué dicha, hoy me van a inyectar. No, se pone arisco, se pone incómodo, lucha contra aquello. No logra entender lo importante de que es esa inyección para su vida futura. No entiende. Miren, nosotros acá en Costa Rica hay una teoría de por qué no nos ha ido tan fuerte a nivel de golpe con el coronavirus. Tiene que ver con que nosotros en la paleta de inyecciones que nos dan siempre, ¿verdad? Hay una paleta de inyecciones que nos dan siempre. En ese, hermano, hoy anda algún liguista por acá deseando que pase algo. Bendito sea el Señor. Hay un principio de cuando a uno le inyectan un niño, el niño no va a entender en su momento lo importante que es eso. Les decía que aquí en Costa Rica tenemos una vacuna especial que nos ponen ahí desde muy niños, que logra de alguna manera protegernos, hacernos un poquito más fuertes a nivel de soportar ese tipo de infecciones. Puede ser cierto, lo cierto es que efectivamente las inyecciones vienen a protegernos durante toda nuestra vida, pero no entendemos en el momento en que nos las están poniendo. Eso no queremos es pasar por ese ratito de dolor, de incomodidad, no lo queremos hacer. Es ahí donde usted y yo tenemos que entender claramente que muchas de las cosas que no nos gustan en el momento específico son de bendición para toda nuestra vida. Así es como usted y yo podemos entender hoy más que nunca, que normalmente no tenemos toda la información, pero si Dios está en control, aquello va a ser bueno. Sea lo que pase, hermano, sea en este mundo o para allá, la soberanía de Dios está presente. Cuando yo empiezo a caminar en obediencia, lo hago a través de entender que mi Señor, mi Salvador, Jehová de los ejércitos, está en control de lo que yo estoy haciendo. Y ahí es donde yo tengo que tener mucha paz y mucha tranquilidad. La victoria me es segura, sea lo que sea que vaya a pasar. Ayer hablaba con Ariel en el momento preciso en que él se estaba dando cuenta que su papá estaba en una crisis respiratoria. En Nicaragua, en este momento, eso es como una sentencia de muerte. Una persona adulta mayor con un problema respiratorio, con insuficiencia respiratoria, era como una sentencia de muerte. Personas con alto riesgo. Hermanos, ¿qué me queda a mí como pastor? Orar, por supuesto, apoyarle, pero también vuelvo y me hago fuerte, me agarro de donde me puedo agarrar. Dios es soberano, por más COVID que sea, por más infección que tenga, por más de lo que sea. Si Dios no quiere, no va a pasar nada. Y si pasa, está dentro del plan de Dios. Y como le decía yo a Ariel, si pasa, si tu papá tiene que partir a la presencia del Señor, cuánta alegría va a haber en el cielo al recibir un siervo, un hombre con la capacidad de servicio que este Señor, de don Diomedes, ha hecho acá, sirviéndole a las personas más necesitadas, levantando obra allá en Nicaragua. Hermanos, esa tranquilidad nos la da el cimentarnos en la soberanía de Dios. Yo voy a caminar por fe, sin miedo alguno, sin cuestionamiento alguno, porque Dios es soberano, porque Dios permite, porque Dios es el que hace que las cosas pasen o detiene lo que Él siente que no tiene que pasarnos. Así se acomoda mi fe de una manera increíble. ¿Por qué? Porque creo de todo corazón en que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, el principio de caminar por fe se sustenta en el principio de la soberanía. Cuando vivimos en el principio de la soberanía de Dios, automáticamente vivimos en una confianza plena. En una confianza plena, mis amados, de que Él traerá luz en el momento preciso, no antes, no después. Cada prueba, cada experiencia, cada proceso debe ser visto desde la soberanía de Dios, entendiendo que Dios busca fomentar en nosotros su carácter. ¿Qué cosa creada nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué?
tribulación, hambre, desnudez, la muerte. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Cuando usted y yo entendemos que la victoria no es parte de nuestra fe, hermanos, empezamos a ser libres. Empezamos a ser libres. Ya no habrá temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Temor a qué? ¿A qué me puede hacer el mundo? A morir. ¿Qué temor puede cobijar a un hijo de Dios que está soportado en el amor de Cristo, en la soberanía de Dios Padre? Esta experiencia registrada por el profeta Samuel muestra ese accionar de Dios claramente. La enseñanza de no dejarse llevar por las apariencias, sino que debemos buscar la guía de Dios, debe ser aprendido y aplicado por nuestras vidas. Aquí es un importante principio que encontramos en Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confianza, certeza. No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. Es un poquito complejo entender que el Señor nos manda a hacer algo. Y el propósito no solamente es que aquello suceda. El propósito es que nosotros en el proceso aprendamos, maduremos. Que nosotros maduremos, que formemos carácter al estilo de Dios. Que nos seamos más sensibles, que seamos muchísimo más parecidos a Dios cada vez que tenemos una experiencia vivida. Aquí el profeta Samuel se le enseñó a no ser sabio en su propia opinión, a no poner por delante de Dios su propia opinión, a no dejarse ir. También entendemos, mis amados hermanos, que el caminar de Samuel a Belén tiene que ver con obediencia y con confianza plena en la soberanía de Dios. Un creyente maduro vive la soberanía de Dios y aplica bajo esta soberanía el caminar en fe, aunque no lo tenga todo claro. Aunque no lo tenga todo claro. El Hijo de Dios no necesita la historia completa. Lo único que necesita es escuchar la voz de Dios diciéndole, empieza a caminar. Contrario a lo que me pasó en ese primer viaje a Estados Unidos, este compañero de viaje tiene control completo de las circunstancias. Dios nos irá revelando según considere lo necesario que tengamos que aprender. El caminar por la vida de la fe, hermanos, es algo hermoso. Es duro, pero debemos de volver a entender un principio también. El propósito de Dios está mucho más allá de este mundo. En este mundo tenemos que dejar huella del amor de Cristo. En este mundo estamos llamados a bendecir, a ser de bendición, a servir a los demás. Pero nuestro corazón y nuestra mente debe estar allá, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice la palabra del Señor. Si yo estoy acá, de paso, hermano, hermana, quitémosle el poder a este mundo, este tremendo poder que el mundo tiene sobre nosotros. Quitémosle el poder al miedo. Seamos prudentes, seamos personas sabias, pero nuestro corazón y nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hoy hemos aprendido un principio muy, muy básico. Dios nunca nos va a dar toda la información. Nosotros nos toca ponernos a caminar en obediencia. Y esa obediencia va a estar soportada por la confianza plena de que Él está en control. Y eso se llama soberanía. La soberanía de Dios sobre todo lo que existe, sobre todas las cosas. Dios nunca duerme. Tenga paz, tenga tranquilidad. Todo lo que pase o deje de pasar, para un hijo de Dios va a ser de bendición. Eso se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque Dios es así. Nos va a cuidar y nos va a proteger durante todo el camino. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Vamos a tener en este momento un par de cancioncitas para terminar con una bendición y esperando en el Señor que no se me desespere. Se empiece a caminar por fe, confiado en que Dios tiene control de todas las cosas. Cerca de ti,
fuerzas que roban, logra ver maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hará. Un camino hará, donde no lo hará. Bendito sea el Señor por canciones tan hermosas como esta. Hermanos, hace unos minutos, hace unos segundos me estaba escribiendo el hermano Ariel. Hoy llegaba allá no se puede llevar al papá al hospital porque no lo van a atender. Y me dice que hoy llegaba un médico cubano a verlo a la casa y me está diciendo que se puso mal, que lo están entubando. Yo le digo a Arielito que me duele muchísimo, no por la situación en sí, sino me duele mucho por la lejanía, porque yo sé que a él le gustaría muchísimo estar en este momento con su papá y con su mamá apoyándoles. No se puede, eso es una realidad. Yo le digo a él también que Dios no se equivoca, Dios es bueno, y la predicación de hoy tiene mucho que ver con esto, hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos. Ni tú ni yo vamos a estar un minuto más en este mundo de que Dios lo permita. Ni nos vamos a ir antes sin que Dios lo permita. Así, mis amados hermanos, que cuando la soberanía de Dios yo la vivo, todas las cosas caen ahí. Todas las cosas se acomodan ahí perfectamente. Dios me ama hasta la muerte. Dios cuida de mí. Dios me protege. Mi mente en las cosas de arriba me dan la tranquilidad y la seguridad de entender que mi Dios es bueno, que su misericordia es grande. Estamos orando por Ariel, estamos orando por su familia, estamos orando por los Diomedes, estamos orando por la casa de ellos también, porque están viviendo en este momento una situación difícil. Que el Señor me les llene de paz y de gozo en esta mañana. Que el poder del Altísimo se refleje en cada uno de ustedes. Que el Señor bello provea abundantemente en su mesa. Que su casa se respire la presencia de Dios. Que el amor y el respeto sean una carta de presentación para ti y para tu familia. Que el Señor te proteja a los suyos también. Que el Espíritu de Dios se sienta muy cómodo entre nosotros. Hijos de Dios que reflejan el carácter de Dios. Que el Señor me los bendiga ricamente, que pasen un domingo bien hermoso y que la paz y el gozo del Señor reinen en sus corazones. Amén. Bendiciones, iglesia, que tengan un domingo súper bonito, que aprovechen el almuerzo, que compartan en familia, que descansen y nos conectamos a las 9 de la noche. Para la iglesia, como ustedes escucharon a Fernando en el día de hoy, se tiene planeado que el próximo domingo deberíamos estar reunidos pues, por grupos ahí en la iglesia. No estamos seguros, la situación del COVID en Heredia no está fácil. Vamos a esperar mañana en la tarde-noche, vamos los líderes a tomar la decisión si vamos a esperarnos un poquito más o si continuamos con nuestros planes de abrir. El martes, sin falta, usted estará ya recibiendo pues, nuestra comunicación, si se mantiene el plan de abrir el 21 o si por el contrario nos esperamos. Así que estén atentos, por favor, y estemos orando para que también esta situación pues, pase pronto y volvamos a una normalidad anormal, a esa normalidad, esa nueva normalidad que sabemos que vamos a tener. Que Dios me los bendiga ricamente, que sea un domingo muy hermoso en familia. Un abrazo.